¿Listos? Tenemos claro cuáles son esas áreas o esa área que yo digo, sí, necesito trabajar un poco más en esto. Hay algo que se interpone entre esa relación con Dios, en algo que queremos hacerlo. Y cuando yo meditaba sobre esa pregunta al estudiar sobre este mensaje, para mí algo que yo necesito empezar a trabajar este nuevo año es prioridades. Porque hay gente que dice, es que yo no tengo ¿qué? Tiempo, pero tiempo sí hay. ¿Qué es lo que no hay? Establecer prioridades, ¿sí? Y al iniciar este nuevo año, quiero que hablemos de eso, ¿sí? Quiero que hablemos sobre prioridades, ¿sí? Y el tema en la serie se va a llamar Empezando Bien. Porque en 2026, ¿qué queremos? Queremos empezar bien, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a empezar? Aclarando mis prioridades. Y ese es el mensaje para esta mañana, aclarando nuestras prioridades. Y vamos a estar en el capítulo de Josué, ¿sí? Entonces vaya a su Biblia y por favor vaya buscando Josué, capítulo 1, porque vamos a estar hablando los primeros versos en esta mañana. ¿Y por qué hablar de prioridades? ¿Por qué hablar de prioridades? Y es porque el libro de Josué comienza con los israelitas. ¿Y comienza con qué? Con un pueblo que llevaba 38 años sin hacer mayor cosa. 38 años despertándose cada mañana. ¿Y qué tenían? El desayuno, ¿cierto? Y luego llegaba la hora de la tarde, ¿qué tenían? Y luego llegaba la noche y tenían la comida. Tenían una columna de fuego, tenían una nube para poder que no se desgastaran. Llevan 38 años ¿cómo? ¿Muy qué? Cómodos. Y algunos dirían, venga, yo ya llevo ¿cuántos años? 2 años, 3 años, 10 años, 5 años, ¿muy qué? Muy cómodo, muy tranquilo, todo, pues no pasa nada en nuestra vida, todo muy bien, ¿sí? Pero entonces Dios le dice a Josué algo. Y antes de ver lo que Dios le dice a Josué, vemos que estos hombres y mujeres llevaban 38 años, donde en primer lugar, donde en primer lugar tenían la seguridad de ¿qué? Tranquilidad, ¿sí? No tenían que pelear por territorios, no tenían que ir a buscar algo más para poder estar bien. 38 años de paz, pero también tenían la seguridad de la provisión. No tenían que cultivar, no tenían que trabajar la tierra para poder tener algún fruto. Dios les daba absolutamente todo. Y antes habían tenido muchas batallas, pero como el pueblo de Israel, muchos de nosotros nos acomodamos y nos sentimos muy cómodos. Y algunos en algún momento dicen lo siguiente: yo prefiero quedarme con mis problemas que pasar por el incómodo proceso del cambio. ¿Ha escuchado personas así? Yo prefiero seguir ¿qué? En la casa, sí, hay veces hay cantaleta, hay cosas malucas, pero yo prefiero vivir como así. Porque si me atrevo a hacer algo, entonces, pues eso va a exigir que me voy a incomodar. Entonces uno dice, pero ¿por qué las personas viven de esa manera? Y es porque se sienten cómodas con eso. Y uno dice, pero ¿cómo viven?
¿Cómo hacen para vivir de esa manera? Ya simplemente ¿qué? Se acostumbraron a vivir. Pero ¿por qué no cambian? No, es que el cambiar va a exigir incomodidad. Entonces, así somos. Y nos gusta quedarnos con nuestros problemas porque sabemos que cambiar, ay, eso significa que Dios va a tratar con nosotros y más bien no quiere. Y tal vez Dios en este año nos va a ¿qué? A incomodar. ¿Y es por qué? Porque quiere que hagamos algo diferente. Recuerda la pregunta, ¿qué área de nuestra vida impide? ¿Qué barreras impide? Dios tal vez quiere cambiar eso, pero eso va a requerir de nosotros acción. Y no como otras personas que simplemente dicen, yo me quedo como estoy. Y mire lo que le dice Josué, lo que le dice Dios a Josué. Versículo 1, vamos gracias, al versículo 1 y 2. Y mire lo que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿qué? ¿Y qué le está diciendo Dios a Josué? Ya Moisés ya no está. Y hay que ¿qué? Hay que avanzar, ¿sí? Ya han estado cómodos durante 38 años. Le dice que ahora pues ¿qué? Levántate y pasa hasta Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para poder hacer eso, ellos tendrían que hacer dos cosas. Primero, dejar el pecado atrás. Y Dios les iba a dar las instrucciones para poder dejarlo atrás. Y tendrían que andar en un territorio nuevo. Cuando Dios le dice a Josué que levántate, es una acción, ¿cierto? Sí. Muchos de nosotros, cuando estábamos en el colegio, yo creo que algunos hace ya mucho tiempo, la mamá que nos decía cuando estábamos dormidos, algunos en la madrugada les tocaba, otros tal vez temprano, ¿qué le decía? Levántese que ya hay que ir a estudiar. ¿Y uno qué decía? 5 minuticos más. Otro ratico, sí, otro ratico. Pero ese levantarse, ¿qué exigía? Una acción. Algo que teníamos que hacer, ¿sí? La academia o el conocimiento no nos iba a llegar ahí a la cama. Hay que ir y estudiar. Por eso Josué le dice, por eso Dios le dice al pueblo, hay que levantarnos, hay que prepararnos. Y continúa versículo 3 al versículo 9 y dice lo siguiente: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿qué va a pasar? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino, y ¿qué? Todo te saldrá bien. Y creo que este versículo no lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y miren cómo Dios le dice a Josué: yo le voy a dar, yo te daré, que todo lo que pise la planta de tus pies, ¿qué? Será tuyo. Y algunos interpretan este texto diciendo: este 2026, todo lo que pise los pies, ¿qué? Será mío, ¿sí? Y lo voy a reclamar. Y lo decreto. Pero miren lo que Dios le dice a Josué en varias ocasiones. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate. ¿Y qué? Sea valiente, porque las cosas van a ser fáciles. No van a ser sencillas, ¿sí? Y Dios 3 veces le dice a Josué: esfuérzate. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Y sí, hay que esforzarnos. Y algunos dirían: ¿pero por qué esforzarnos? Si es que Dios ya no lo ha dado todo. ¿Acaso no soy hijo de Dios? Y sí, somos hijos de Dios. Y la doctrina de la salvación nos dice que nosotros no debemos hacer nada. Dios ha hecho todo. Por gracia es que somos redimidos. Sí, eso es verdad. Pero también hay que tener presente algo: es que cuando nos convertimos en hijos de Dios, hay batallas, ¿verdad? Hay momentos difíciles en que nuestra espiritualidad está entre lo que necesitamos hacer y lo que queremos hacer, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y hay ¿qué tenemos que tener? Valentía y esforzarnos para no caer en los mismos errores. Por eso Dios le dice a Josué: levántate, prepárate y sé fuerte, porque lo que viene ya no va a ser ¿qué? Tan sencillo. Y por eso empieza a decirle a Josué: tú vas a tener grandes batallas, pero tranquilo, tú no vas a estar solo, yo voy a estar allí. Y le va a dar la tierra como regalo. Sí, pero este regalo hay que luchar, hay que esforzar por hacerlo. ¿Y por qué? Porque ellos, alrededor de 13 o 14 años, iban a recorrer la tierra e iban a conquistar al menos 7 naciones. ¿Qué se requiere para conquistar 7 naciones? Esfuerzo, valentía. ¿Y no creen que en alguno de esos momentos algunos del pueblo dirían: venga, ¿será que Dios sí nos va a dar todo esto? Es que esto está muy difícil. Respaldo. Y más bien, quedémonos acá. Aquí ya estamos como tranquilos, no necesitamos ir a pelear más. ¿Para qué más si ya Dios nos dio? Y habrá momentos en que se va a dudar. Por eso Dios les dice: esfuérzate. Y Dios nos ha dado muchas cosas. Dios nos ha dado promesas de Dios. Y sí, pero también hay que esforzarnos. Por eso también, como a Josué Dios le dijo, también nos dice a nosotros: prepárate, fortalécete y concéntrate. Y en este nuevo inicio de año necesitamos eso. ¿Qué necesitamos? Prepararnos, fortalecernos y concentrarnos. ¿Y qué nos dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios, cuando le dice esfuércese y sea valiente, no le dice: bueno, vamos a ver cómo mejoramos las armas, vamos a ver cómo preparamos al ejército? ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué como su mayor herramienta para poder conquistar lo que Dios quería para ellos? ¿Qué era? Mira lo que le dice, versículo 8: nunca se apartará ¿qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué va a hacer? Meditarás en él. ¿Y por qué Dios nos lleva el enfoque? Lo enfoca
en la ley de Dios. Lo enfoca en los primeros libros de Moisés, que era ¿cuál? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era lo que tenía Josué en ese momento. No tenía ni los Salmos, no tenía el Nuevo Testamento, no tenía las promesas del libro de Romanos. Eso era todo lo que Josué en ese momento tenía. Y Dios le dice: no se aparte de la ley, no lo haga, sino que ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Meditar en ella día y noche. ¿Cada cuánto? Recuerda que titulamos este mensaje aclarando tus prioridades. Pero yo solo quiero que tengamos una prioridad para este año, una sola. Y es esta: prioriza la palabra de Dios para conquistar el territorio que Dios quiere que conquistes. Y al inicio hablábamos sobre cuáles son esas barreras, cuáles son esas áreas que nos impiden tener una madurez, un crecimiento espiritual. Y a veces no sabemos cómo eliminar esas barreras. Pero si yo priorizo el cada día poder ir a la palabra, leer la palabra de Dios, creo que va a pasar algo diferente a lo que tal vez pasó en el 2025. Y como les decía, nosotros tenemos cantidad de prioridades. Para algunos la prioridad va a ser salir de deudas. Esa va a ser mi prioridad este año. Y sí, está bien. Para otros va a ser, mi prioridad va a ser mi familia. Voy a enfocarme en fortalecer mi familia. Para otros va a ser, yo quiero que mi iglesia sea mi prioridad. Y voy a procurar ser más consciente en ir a la iglesia porque sé que me hace falta la hermandad. Y sí, está bien ese tipo de prioridades que tenemos. Pero si nuestra prioridad no es la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con ese resto de prioridades? Se van a quedar en buenas ¿qué? Intenciones. Y creo que al inicio de año tenemos muy buenas intenciones, ¿cierto? Yo quiero ir al gimnasio, yo quiero comer saludable, yo quiero ahorrar, yo quiero tal cosa, y tenemos muy buenas intenciones. Pero luego llegar a fin de año decimos, hacer ejercicio, como que no. Ahorrar, como que no. Familia. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo en este año y es priorizar la palabra de Dios? La semana pasada se les entregó este folletico que es como un plan de lectura, ¿sí? Para todo el año, ¿sí? Y esto será intencional, ¿sí? Si alguno aún no tiene el folletico, levante su mano y le vamos a entregar entonces el folleto para que lo tenga presente, de tener un hábito de lectura. Esto es un hábito para leer la Biblia en un año, ¿sí? Y aquí quiero tal vez hacer un paréntesis sobre esto. Y el tener esto, escúchenme muy bien, no se trata solo como de tener una lista de chequeo entre, bueno, Génesis 1 y 2, ¿qué? Listo. Marcos 1, 3, listo, ya cumplí. No se trata de eso, ¿sí? Esto es solo una guía. Lo más importante es que a diciembre 31 del 2026 pueda decir, yo que aprendí de todo esto. ¿Sí me hago entender con eso? No es solo leer por leer, solo como por cumplir un hábito de un año de lectura. No se trata de eso. Se trata de que yo verdaderamente con este plan pueda interiorizar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. ¿Estamos claros en esto? Sí. No solo como tener una checklist de libros para poder saber que cumplí en un año. ¿Y por qué priorizar la palabra de Dios? Porque este libro, la Biblia, contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación.
la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Por eso la leemos, para adquirir sabiduría, para tomar buenas decisiones. Es un mapa para el viajero, es una brújula para cada quien que necesita un buen camino, una buena guía. Entonces, léala despacio, léala con frecuencia, léala en oración, porque es una mina de riqueza. Y somos tan afortunados de poder tener a la mano la Biblia y poderla leer. Así que nuestra gran prioridad para este año es iniciar leyendo la palabra de Dios en este nuevo año. ¿Quiénes ya iniciaron con el plan de lectura? ¿Sí? Wow, qué bueno. ¿Sí? Recuerden, hay 25 para 25 días, porque pues la idea es que si en algunos nos alcanzamos, pues tengamos como 5 días de algunos días que no nos pusimos al día. Recuerden, no es leer por leer, ¿sí? Y ahora quiero que tengamos claro por qué leerla. ¿Por qué leer la Biblia? Primero, porque necesitamos tener una mente limpia. Miren, en nuestra cotidianidad, nuestra sociedad está como revolucionada todo el tiempo, ¿sí? Nos lleva a que nuestra mente esté ocupada todo el tiempo, que hay que hacer esto, otra cosa. Y la Escritura, la Biblia, nos lleva a tener una mente limpia. ¿Y cuál es la solución a la contaminación? ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios. ¿Por qué Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley? Porque iban a llegar momentos difíciles. Se enfrentarían a los hititas y a todas tribus que vivían allí, y no iba a ser fácil. Y por eso necesitaba que una mente limpia, sana, para poder hacer frente a cada una de sus situaciones. Entonces, cuando tenemos una mente limpia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tenemos el hábito de la lectura. ¿Y a qué les invito? A que cada día puedan tener mínimo 15 o 20 minutos. 20 o minutos mínimo cada día. Y podamos hacer lo siguiente, porque algunos dicen, bueno, listo, yo tengo este folleto, tengo la Biblia, pero no sé cómo aprender un poco más de Dios. Voy a, en este resto de tiempo que me queda, tratar de dar unos pasos muy sencillos. Esto se llama el método inductivo, ¿sí? Puede haber demasiadas cosas por hacer, pero hagámoslo más sencillo para que podamos cada día acercarnos más a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando leamos un texto? Primero, analicemos. ¿Y qué significa analizar? Nos podemos hacer 3 preguntas para poder analizar el texto. Primero, ¿qué me enseña este texto sobre Dios? ¿Qué está diciendo este texto acerca de quién es Dios? Y empiezo a escribir. Bueno, ¿qué me enseña Dios a través de este texto? De lo que está leyendo allí. Luego, ¿qué me está diciendo el texto? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me está llevando a hacer el texto? Algunos dicen, esfuérzate y sea valiente. Otros, no tengan miedo. Para otros es que Dios va a estar allí, nunca nos vas a abandonar. ¿Y qué promesa tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene que me promete? ¿Es a quién? A mí. Entonces, un texto de la Biblia, y empezamos a analizar y decir, bueno, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué me dice el texto que debo de hacer? Porque debe ser algo práctico. ¿Y qué promesa tiene para mí? ¿Y qué importante es esto? Hacerle preguntas al texto. Sí, en otros métodos es, bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A quiénes? Bueno, eso ya sería de más tiempo. Pero hagámoslo sencillo. ¿Qué me enseña acerca de Dios? ¿Qué debo de hacer? ¿Y cuál es esa promesa? Después de que tengo eso, de que ya he analizado
el texto a través de esas 3 preguntas muy sencillas. Lo que vamos a tratar de hacer es, el segundo paso es que memorizar. ¿Para cuántos es fácil memorizar? Y a mí se me dificulta demasiado memorizar. Pero la memorización nos lleva a que cada día estoy pensando en un versículo, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Bueno, pero ¿por qué debo de estar apartado? Bueno, pasaron situaciones en el día y uno que piensa en ese texto, ¿sí? No, es que no se debe apartar ese libro. Sí, debo de meditar, debo de buscar y memorizo, ¿sí? Y no me refiero a que memorice todo el capítulo, es difícil hacerlo. Algo que nos trajo gran inquietud y que Dios quiere que lo estemos recordando todo el día. Entonces, lo analizamos, lo memorizamos y después lo personalizamos. Entonces, por ejemplo, hay un texto que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. ¿Cómo lo personalizo? No me inquieto por nada. Más bien, en oración y ruego, llevo mis peticiones ¿a quién? A Dios, con acción de gracias. ¿Notan? ¿Cómo ese texto yo lo puedo ¿qué? Personalizar, hacerlo mío? Y hagamos que cada pasaje en la Escritura sea tan personal que se convierta en nuestro pasaje y nos va a sostener durante todo el día, porque cada día vendrán ¿qué? Batallas, dificultades, problemas. Por eso para Dios fue tan importante decirle a Josué: levántate, pero tranquilo, yo voy a estar ahí. Y así como yo voy a estar, también necesito que la palabra que ahí está a través de Moisés pueda interiorizarla. Y así que esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos, memorizamos y ¿qué? Personalizamos. Y dejamos que la palabra de Dios nos transforme. Que cada día vayamos a Dios una vez más y podamos decirle: Señor, aquí estoy, con mis debilidades, con mis problemas, con todo lo que soy. Y para terminar en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacerlo? No me responda, simplemente medite allí. ¿Está dispuesto a que la palabra de Dios sea una prioridad este año? Y como les decía, muchos de nosotros tenemos muchas prioridades y no está mal tener prioridades. Pero algo que queremos invitarles en este año es que nuestra mayor prioridad sea la palabra de Dios. Y es algo que nos cuesta tanto hacer en un día a día, porque tenemos la intención y decimos: bueno, me voy a sentar, voy a coger mi cuaderno, cojo la Biblia y ya voy a empezar a escribir. Cuando, ¿qué pasa? Suena el celular, tuvo una notificación y no como: ¿y qué tal que sea urgente? ¿Y qué tal que me necesite? ¿Y qué tal que...? Ay, contestemos. Y luego de contestar, tocan la puerta. Y luego los testigos de Jehová. Llega el de los aguacates, llega el de tal cosa. Y nuestra mente, ¿qué empezó? A dispersar. Ay, no, ya lo hago luego. Y luego es que llega la noche y ¿qué decimos? Estoy cansado, agotado. Y ya, mañana lo vuelvo a hacer, y mañana ¿qué? Vuelvo a lo mismo. Por eso es importante aclarar nuestra mente. Por eso la Biblia es tan importante y es tan rica cuando dejamos que tengamos ese momento con Dios. Por eso le estamos diciendo 15 o 20 minutos, ¿sí? No le estamos diciendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, no, porque a veces es difícil, ¿cierto? Va a haber momentos en que, uy, se me fue ya el tiempo, media hora y queremos más, pero hay ocupaciones por tener. Pero que esta sea nuestra prioridad en este año. Que podamos verdaderamente darle la importancia a la palabra de Dios. Que con quien nos encontremos
tengamos algo para decirle. Tal vez esa persona lo necesita. Tal vez yo voy a ser un instrumento para que Dios use a otra persona por medio de la palabra de Dios. Quisiera contar una historia de un misionero. Este misionero se encontraba en Sudamérica. Y este misionero le encantaba hablar con un narcotraficante. Y el misionero le dijo: le invito a que lea la Biblia, y le pasó un Nuevo Testamento. Este narcotraficante dijo: yo no necesito de eso. Para mí hay otras prioridades, ¿cierto? El misionero le insistió, entonces le dijo el narcotraficante: pues ese papelito de ese Nuevo Testamento es tan bueno que yo prefiero fumármelo. Entonces el misionero le dijo: listo, hagamos algo. Antes de fumárselo, ¿qué va a hacer? Léalo, ¿sí? El misionero se fue para otro lugar. Tiempo después volvió el misionero a ese lugar y se encontró con una gran sorpresa. Y la sorpresa es que habían creyentes en ese lugar. Habían personas que habían creído en Jesús. ¿Y qué pasó con ese narcotraficante? Era el líder de esa misión, de esa iglesia en construcción. Y entonces el misionero le preguntó al narcotraficante: venga, ¿qué pasó? Me dijo: pues yo tomé su consejo. Me fumé Mateo, me fumé Marcos, me fumé Lucas. Pero cuando llegué a Juan, porque hubo algo en mí que decía que yo debía de nacer de nuevo. Y yo debía de cambiar mi vida y mis actitudes. Y ahí fue donde me convertí y creí y conocí del Señor. Y eso me llevó a compartirles a otras personas. Y así como ese hombre, que para algunos no podrían dar tal vez mayor cosa, Dios hizo un sacrificio por esa persona. Así como lo hizo por cada uno de los que estamos acá. No desmeritemos la palabra de Dios. No desmeritemos lo que puede hacer el entregar una Biblia, el entregar un versículo, el hablar de alguien. No desmeritemos, porque al cabo tal vez de muchos años, o tal vez cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos llevaremos ¿qué? Grandes sorpresas. Y no sabemos Dios cómo nos pudo haber usado al tener la palabra de Dios en nuestras vidas cada día y poder compartirles a otros. Así que esa es nuestra invitación, nuestra prioridad. Priorice la palabra de Dios. Sí, hay otras prioridades, lo entiendo totalmente, pero que este nuevo año va a ser también mi compromiso, el cada día poder ir a la palabra de Dios, alimentarme cada día más. Tenemos tantas ocupaciones en el día que a veces la palabra de Dios la dejamos ¿qué? Es que no me queda tiempo. Evaluemos eso del tiempo. No tenemos es que prioridades. Antes de orar, no se nos vayan a ir así tan rápido. Tenemos una pequeña invitación. Vamos a darles un pequeño pastel, ¿sí? Una pequeña torta para que compartamos en esta mañana. Así que no se nos vayan a ir tan rápido. Vamos a orar. ¿Y qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que aclare nuestras prioridades? Y creo que la mayoría, si son muy controladores y organizados, tal vez quisieran muchas cosas para este año. Ya se propusieron metas, ya quisieran establecer ciertos parámetros para este año. Y como les decía, algunos tal vez dicen: mi prioridad va a ser mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mi economía. Pero más allá de eso, yo quiero hacerles esa invitación. Y es que este año nuestra prioridad, ¿qué va a ser?
La palabra de Dios. Acerquémonos a Dios cada día. Que Él aclare nuestra mente para poder hacerle frente a cada batalla que vamos a enfrentar durante este año. Mi amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es aliento, es fortaleza. Gracias porque sin ella, Señor, tal vez no estaríamos haciéndole frente a cada una de las situaciones que cada uno de nosotros vivimos. Y Señor, tú quieres que este año nosotros nos fortalezcamos más en la palabra, para tener una mente clara, una mente dispuesta a saber qué decisiones necesitamos tomar en este año, cómo enfrentar este año. Y para algunos tal vez es un año de incertidumbre, un año de cambios, un año de prioridades. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza y nos permitas ser valientes para cada día poder apartar ese tiempo y estar contigo. Que no lo veamos como una obligación, como una checklist donde simplemente hago el chequeo de mi día y ya. Que verdaderamente podamos disfrutar, leer la palabra, porque allí encontramos vida, encontramos tu esencia, tu presencia. Y te pido, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas a nivel personal, a nivel de iglesia, que podamos, Señor, también compartirles a otros del amor tan profundo de lo que tú has escrito en esta Biblia para nosotros y para cada persona que lo necesita. Señor, ayúdanos, porque no va a ser fácil, porque van a haber días en que hay otras prioridades, hay otros momentos en que queremos tirar la toalla y decir, ya no lo hice un día, no lo hice dos, ya para qué lo sigo intentando. Por eso nos dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, y no tener temor frente a lo que vengan de ahora en adelante, y que podamos llegar a un diciembre 31 y poder decir, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos animó, nos fortaleció en medio de dificultades, y somos bendecidos por tener la palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.